Saludos, muy buenas, gracias amigas y amigos por estar con nosotros en sintonía nuevamente en esta entrega del día de hoy de Noticias al Punto. Gracias por acompañarnos en este espacio para poder conocer lo que sucede a nivel nacional e internacional a través del Luna TV Canal 53. Muchísimas gracias a cada una de las personas que siempre están en sintonía con nosotros. Este 30 de mayo del 2023 se conmemoran 62 años del ajusticiamiento del déspota, dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Un conglomerado de personas, más de 40 personas que trabajaron y se formaron, buscaron la manera de poder acabar con quien mantenía a la República Dominicana coartada y en retraso, en total atraso y sobre todo con una actitud trujillista, una actitud dictatorial puesta en la República Dominicana desde su inicio en el 1930 hasta que se pudo lograr eliminar a un germen que dañaba a la sociedad y dañaba el desarrollo del país. Si bien es cierto que algunas personas podrían decir o dijeran que hubo cosas positivas que hiciera Trujillo. Bueno, obviamente él vivía en esta nación y su familia también y construía un puente para él pasar y obviamente luego ese puente se beneficiaba la sociedad. Él mandaba asfaltar una carretera porque él tenía que llegar hasta donde tenía alguna finca que se había robado. Entonces, obviamente, luego esa carretera o asfaltaba, no, en ese momento no había asfalto, la construía. Entonces, así muchas cosas. Hacía un monumento, por ejemplo, el monumento a los héroes de la Restauración, que fue un monumento a la paz de Trujillo. Obviamente, hoy nos beneficiamos y tenemos esa insignia, igual que los diferentes estadios y muchas cosas que se construyeron, pero era para su ego, que luego entonces el país se ha beneficiado. Pero es imposible, debería ser totalmente extraño que una persona se atreva a decir que debería volver otro Trujillo. Habría que tener, quizás podríamos entender que muchas personas se sienten cansados de la mala administración que ha habido eternamente en nuestro país. No ha habido un buen administrador en los últimos 40 años. Sí es cierto, quizás hemos tenido una que otra acción positiva, pero administración correcta, concreta, no la ha habido. Pero de ahí a entender que Trujillo era un buen administrador, habría que tener poco conocimiento didáctico, leer poco, conversar poco, investigar poco de lo que fuera de lo que fueran esas 3 décadas de asesinatos, de robos, de muchas cosas negativas para una nación que, si bien podría haber tenido ciertas tecnologías que otras naciones no la tuvieron, como una primera emisora, y a nosotros los comunicadores, obviamente eso nos favoreció porque el país se ha visto muy avanzado porque tuvimos una emisora en un tiempo adelantado, pero era su emisora de propaganda y si no se hubiese cometido el ajusticiamiento, entonces Ramfis iba a ser el presidente del país más adelante y todo iba a continuar igual. Y si el país se hubiese quedado todavía rezagado y quizás acostumbrado, como pasa en otras naciones, como Cuba, por ejemplo, obviamente entonces íbamos a pasar lo mismo que ha pasado con Cuba. Fulgencio, un dictador, y luego se quita uno para ponerse otro. Entonces era necesario, imprescindible, demasiado tiempo se duró en aquel momento y hoy celebramos la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Lo celebramos y de la forma que usted pueda vamos a celebrar el Día de la Libertad, que ha sido dispuesto desde hace ya un poco tiempo como este día, Día de la Libertad en la República Dominicana, 30 de mayo. Y no es cierto
que por Trujillo no había delincuencia. Eso es algo que siempre recuerdo y digo, es que en todo el mundo se podía vivir, se podía dormir sin ventanas, con las puertas abiertas. Aparte de que había muy poco que robar, lo poco que había era muy fácil de identificar, primero, y por otro lado, no había delincuencia en el mundo entero, pero todavía en los años 80 en este país se podía dormir en algunos lugares con las ventanas sin seguro. Y en esta hay muchísimas naciones del mundo, o sea que desde el 30 hasta el 60 no había delincuencia. El único delincuente era Trujillo y su séquito y todos los que lo rodeaban. Que sí es cierto que algunos hicieron cosas en nombre de Trujillo sin él enterarse. Bueno, pero obviamente él lo permitía y ellos tenían la libertad de hacer lo que quisieran porque estaban del lado de Trujillo. Entonces, cada una de las acciones negativas no es verdad que valieron la pena por las cosas positivas que pudo haber hecho. El costo de eso positivo que pudo haber hecho Rafael Leónidas Trujillo, que sí lo hubo, pero el costo fue demasiado alto. No es equilibrado, ni hubo un balance. Entonces, en nuestra nación lo único que debe haber es alegría, entusiasmo, regocijo de este día importante de la libertad. 30 de mayo de 1961 es el día de celebración, un día en el que muchos, que sí lamentablemente murieron posteriormente, pero lucharon y quizás sus vidas no debieron acabar, pero lamentablemente era necesario hacerlo de esa manera, pues no íbamos a poder terminar con esta historia tan dañina, tan fatídica para la República Dominicana. Vamos a conocer lo que pasa a nivel nacional e internacional. Inmediatamente pasamos a los titulares en Noticias al Punto. Vicepresidente de la República pide tiempo para mejorar la educación. 2 estudiantes fallecidas y 13 heridos en accidente de autobús escolar en Atomayor. 6 se encuentran aún grave. Abel Martínez asegura ser su propio jefe de campaña. Es una muestra de fortaleza. Bien, vamos a dar los detalles de estas y las demás informaciones. Luego de que el ministro de Educación de la República Dominicana y un estudio realizado por este ministerio arrojara que en nuestro país los estudiantes no están aprendiendo, en síntesis, y que hay poco avance en cuanto al nivel de nuestros estudiantes en la nación. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que lo que necesitan es un poco más de tiempo, pues se lleva solo, según ella, 2 años y pocos meses en el gobierno, por lo que hasta el momento necesita solo un poco más de tiempo para poder resolver el problema de la educación en la República Dominicana. Vamos a escuchar a la vicepresidenta Raquel Peña. Adelante. Realmente, como dice nuestro ministro, la verdad es que esto es un evento trascendental para la República Dominicana. Se está celebrando mundialmente hace 30 años y es la primera vez que en las Américas se celebra y en República Dominicana. Eso es muestra de que todo lo que se ha venido realizando en nuestro gobierno a la cabeza con el ministro de Turismo, David, pues se está notando en todo el mundo. Vienen aquí porque definitivamente hay un potencial enorme para seguir creciendo en esa gran industria sin chimenea que es la industria del turismo en la República Dominicana. Y para contestarle su pregunta, pues definitivamente nosotros tenemos ese gran reto. Creemos en la educación, estamos trabajando para seguir avanzando y nosotros poder pues brindarle a todos los niños dominicanos y a toda la población pues una educación con calidad. No crean que no lo estamos haciendo, estamos trabajando para eso, se coge tiempo y lo vamos a lograr. Por supuesto que sí, pero definitivamente nosotros apenas tenemos 2 años y algo en el gobierno, entonces denos un poquito de tiempo y ustedes van a ver que se van a notar las diferencias en lo que es una calidad en la educación en la República Dominicana. Bien, hay que destacar que sí, este estancamiento no es de hace apenas 1 año o 2 años, ni 3 años.
El gobierno de Luis Abinader, que entrara en agosto del 2020, cumple en agosto de este año 3 años, por lo que tiene 2 años y ya unos 8 meses, 7 meses, 9 meses más o menos. Por lo que sería poco tiempo para resolver el problema que nunca ha tenido un avance real en nuestra nación. Y nosotros hemos hablado siempre sobre la educación y el problema que hubo y que ha habido con el 4% del Producto Interno Bruto, que fue algo que consiguió el pueblo y que se le obligó a los candidatos presidenciales en ese momento, en el 2011, para que cuando llegara uno de ellos al poder en el 2012 se aplicara el 4% del PIB, el 4% del PIB, comenzando a funcionar desde el 2013 en el primer gobierno de Danilo Medina, que aunque tuvo un efecto positivo, no se invirtió todo, siempre sobraba dinero porque no había un plan. Y eso aparentemente ha sucedido en este instante. Si bien es poco tiempo para resolver en su totalidad, pero tampoco se ha visto un avance rotundo o un cambio verdadero, sino que los problemas han continuado, las irregularidades persisten, la cancelación de un ministro por ciertas declaraciones, pues afectan y han afectado totalmente a la educación de la República Dominicana. Es cierto que en poco tiempo no se puede resolver lo que otros no resolvieron en 16 años. Pero si se hubiese llegado al gobierno con un plan concreto, correcto y quizás emulando, porque no hay que inventar nada, todo está inventado, es solamente emular y tomar lo que ha funcionado en diferentes países del mundo y adaptarlo a la República Dominicana. Eso no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil, porque ya en Suecia tienen un programa, pero en Chile, en Costa Rica, en Uruguay, si se quiere decir. Entonces vamos a tomar un poquito de cada uno e implementarlo. Pero aparentemente llegaron sin un plan concreto. Para continuar con lo mismo, se va a cambiar nuevamente el uniforme, como lo hizo Andrés Navarro, con el uniforme de colores, algo irracional en ese momento, y que ahora tampoco tiene quizás la prioridad. Hay algo real, el pantalón que lleven las niñas, que sea oscuro, lo han pedido, y hemos visto algunas peticiones de algunas jóvenes, que sí es cierto, pero no es lo primordial, aparte de la gran cantidad de dinero que se lleva este cambio de uniformes. Pero se va a cambiar el uniforme. Se construyeron en los gobiernos de Danilo Medina, muchos cajones, muchos edificios simplemente sin tecnología, sin avance, sin acercamiento, con el mismo estilo de la pizarra y las mismas butacas que se dañan al poco tiempo. Entonces estamos exactamente en un círculo vicioso, en lo mismo, y por eso 2 años no van a dar, pero tampoco 4, pero tampoco 8, pero tampoco 12, no van a dar porque no hay un plan concreto, y no lo tuvo Andrés Navarro, no lo tuvo Antonio Peña Mirabal, no lo tuvo Roberto Fulcar, pero tampoco lo ha tenido Ángel Hernández, que quizás es el menos culpable de todos porque llegó de manera abrupta sin saber que podía ser ministro y bueno, con el desastre que aparentemente se dejó y las irregularidades que no han sido destapadas ni se le ha dado seguimiento a lo que supuestamente se dijo y lo que provocó la salida abrupta de Roberto Fulcar, pero que el mismo Ángel Hernández confirmó. Mientras tanto, el ministro sin cartera, Roberto Fulcar, se mantiene por lo menos en salud, y qué bueno, esperamos que así se mantenga. Sin embargo, no tenemos ni un seguimiento de lo que habría sucedido, no sabemos. ¿Se manchó el nombre de Roberto Fulcar sin necesidad? ¿No hubo irregularidades realmente? ¿O no se ha querido dar seguimiento intencionalmente? Igual como otros casos. Y ahí hacemos un paréntesis. ¿Cuántos casos hay que ha habido denuncias, ha habido destituciones, pero no se ha hecho
una investigación contundente, como es el caso del senador Victoria Yep, quien habría hecho negocios con el Estado Dominicano siendo senador cuando es algo ilegal. Está el caso del Impostón, del Instituto Postal Dominicano, y su exdirector, cancelado por irregularidades. También el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, justamente el tema de educación, que en el INAVIE no se ha podido resolver nada y todo continúa, a pesar de haber salido un director también por irregularidades. Pero están dos exministras que salieron, una cuestionada, pues no se sabía de dónde tenía su fortuna, y la otra también por irregularidades. Kimberly Taveras, Kimberly Castillo, un abrazo para ella, Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez. Pero también está el caso del exministro de Salud, el Plutarco Arias, que se quedó en el aire ese caso. No se supo quiénes estaban involucrados en lo que provocó la destitución del exministro. Pero está también el caso de Lisandro Macarrulla, el ex ministro de la Presidencia, que fue mencionado en el caso Medusa y las irregularidades en la construcción del centro penitenciario Las Parras, por lo que se le persigue o se investiga a Jan Alain Rodríguez, entre otras personas. Y así hay otros casos que no se ha determinado absolutamente nada. La libertad del ex administrador de la Lotería Nacional, obviamente esto ya un juez lo decidió, pero también queda ese sabor amargo de ver a Luis Maisichel Dicent libre y tranquilo, entendiendo en aquel momento que la prisión preventiva como medida de coerción se logró porque había pruebas de que pertenecía a la banda que intentaba estafar al Estado Dominicano y a muchas bancas de lotería. Pero tenemos unas cuantas tareas ahí que, si hay un tiempo para entregar, pues esas materias se van a quemar. Hablando de educación. Y continuando con el mismo tema, Emma Polanco, la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, considera que se debe cambiar la metodología de educación para poder obtener mejores resultados. Lo que hemos dicho. Veamos. Hemos estado ocultando un poco lo que es el informe. El informe salió, creo que ayer. Hemos visto los números, no son auguriosos para este país. Esperábamos digamos que fuera más positivo todo lo que hubiésemos conseguido después de una inversión tan grande y de invertir tanto en capacitación de maestros y maestras. Entiendo que hay que hacer una revisión de cuál es la metodología que nosotros estamos estudiando, trabajando con los jóvenes, y además el país necesita pues una mejor expectativa en la formación de los jóvenes. Este es un país pobre, este es un país donde la juventud solo llega a bachiller el 28 de cada 100 estudiantes de la secundaria, lo que significa que necesitamos hacer una gran revolución en la educación en nuestro país. Entiendo que no, es un tema de enfoque, de metodología, y es un tema país, donde la República Dominicana tiene que decir qué quiere, qué bachiller es el que quiere realmente y cuáles son los perfiles que necesitan estos jóvenes que egresan de la secundaria, de la primaria, qué es lo que realmente nosotros queremos. En función de qué quiere el país, de cuál es el proyecto país para educación, entonces en función de eso nosotros trabajaremos todos y podemos lograr superar muchas de esas anomalías que están pasando en la educación hoy, porque hay mucha gente con muy buena voluntad de hacer el trabajo, pero algo falta y tenemos nosotros que tratar de buscar cuáles son esos elementos necesarios. Puede ser de motivación, puede ser la pobreza también, porque nuestros estudiantes se mueven, porque hay que saber que nosotros tenemos, por ejemplo, la universidad, 23, 24 centros, y esos centros de las distintas regiones que son pobres y sabemos que vienen con deficiencias. Es decir, que también la pobreza juega un papel importante en esto.
propósito de tener buenos índices para... Bien, en ese mismo orden, en cuanto al sector educación en la República Dominicana, la Unión de Colegiados Contratistas del Ministerio de Educación se manifestaron frente a las oficinas de ese ministerio protestando por pagos pendientes. También el cese que ellos exigen el cese de algunas retenciones que se realizan indebidas, según ellos, y el saldo porcentual a un incremento de un impuesto que se le ha aplicado a los contratistas, que les ha perjudicado a ingenieros y además. Vamos a escucharlo. Una línea de crédito en el Banco de Reserva y entonces nosotros somos los que tenemos que pagar los intereses. Eso yo creo que de antemano salió de la mala. Así que eso, que se responda a todo contratista todos los intereses bancarios que ya le han cobrado. Bueno, por lo pronto estamos hablando del monto de la persona en la que estamos demandando ahora mismo. Es decir, el grupo que está demandando, hay muchos que no están demandando por ahora, pero sí habemos aproximadamente unos 97 millones de pesos que se están demandando de diferentes contratistas. También tenemos aquí la devolución del dinero retenido en cada una de las ubicaciones correspondiente a la ley de Fotecon, o decir, la ley 686. A nosotros, el MINER nos está reteniendo el 1%, que es una ley que la debe pagar el propietario, y sin embargo se la está reteniendo indebidamente a los contratistas. Por eso nosotros reclamamos que nos devuelvan ese dinero, que no es a nosotros que nos corresponde pagar, sino le corresponde pagar al propietario según la ley. También demandamos el cese de los avasallamientos, bullying y acorralamiento contra los contratistas profesionales de la ingeniería por parte de diferentes autoridades, ya que son injustificadas. 98 millones de pesos, una deuda en el Ministerio de Educación. Es lógico que hayan deudas por un tiempo, por un corto plazo, pero por tanto tiempo, como ellos dicen y aseguran, es irregular. Es un poco irregular. Eso hay que buscar la vuelta, aparte de que no es pertinente que una institución gubernamental no cumpla con una ley. Así como hemos declarado en muchas ocasiones, cuando una persona es cancelada de una institución y que esa institución pública no cumpla con la ley de trabajo, con lo que indica, es totalmente irregular, y a cualquier director o ministro que la institución que dirige esté en esa situación, debe investigarse. Nosotros lo dijimos en el caso del Instituto Postal Dominicano, que tenía esa situación y que hubo muchas protestas y como tal fue cancelado por irregularidades, como comentábamos hace un momentito. Que no se ha proseguido con nada, que no se ha investigado absolutamente nada, ni se ha sometido, ni se ha llevado a cabo en tanto tiempo. Bueno, pero fue cancelado. Y había irregularidades. Es que no puede ser que una institución pública no cumpla con una ley. No puede haber una institución pública que le falte a la ley, que le falte a un contrato. No. Cualquier institución pública, cualquier empleado público que esté inmiscuido en este tipo de acciones debe ser investigado, porque asimismo está en otras posiblemente. No puede ser que una institución pública, si la ley dice que son 90 días para entregar las prestaciones después de usted desvincular a un personal, no pueden pasar, no puede llegar al día 91. Puede llegar a los 90, porque la ley lo permite, pero al día 91 ya hay que hacer investigaciones, porque asimismo hay otras irregularidades. En educación, que se tome tanto tiempo para pagarle a los contratistas, eso es una falta de respeto, una desconsideración a una práctica que ha venido funcionando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes no se hacían tantas protestas, no se decían porque había una hegemonía en el partido anterior. Pero en este continúa y bueno, la gente tuvo un poquito más de valentía, pero continúa y se supone que nosotros sacamos a los anteriores para que haya un cambio. Y qué pena que continúe de esta manera.
Vamos a hacer una pausa. A continuación vamos a dar los detalles de un fatídico accidente de tránsito en Atomayor, al este de la República Dominicana. Unas informaciones que tenemos ya sobre esto de las últimas horas y otras noticias en Luna TV. Quédese con nosotros, no se mueva.